emocionada porque llegó a Santiago finalmente el vuelo con los chilenos que fueron deportados de Estados Unidos. Algunos entregaron duros testimonios de lo vivido allá desde que fueron detenidos. Claudio Casanova nos va a entregar más detalles. Claudio, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una situación que fue emotiva, pero también relatos bastante duros de las personas que venían deportadas. 44 chilenos deportados desde distintos distritos de estadounidenses a propósito de esta política antimigración que llega de la mano con el gobierno de Donald Trump. Esto se veía venir, lo habían advertido los expertos, sin embargo es el avión que llega con 44 chilenos. Distintas historias. Nosotros pudimos conversar, por ejemplo, con un coreógrafo, un bailarín, coreógrafo de los premios Billboard, quien se había ido hace 4 años, estaba residente en Miami y llega finalmente el día de ayer luego de que lo detuvieran mientras estaba conduciendo su vehículo, lo detienen, es latino y lo traen entonces deportado hasta Chile en el vuelo de ayer. Otro caso también, por ejemplo, de un ciudadano chileno que se había ido hace ya bastantes años, se había casado con una ciudadana estadounidense, habría logrado él también tener la nacionalidad, sin embargo fue revocado de un momento a otro, también fue expulsado y conocimos también otra historia de un chileno que tenía tan solo 22 años, había ido con el sueño, trabajaba en Chicago en una granja y por tener la visa waiver vencida fue igualmente deportado. Son historias, todas historias de los 44 chilenos, al menos que fueron traídos desde el día de ayer a propósito de que ya llevaban bastante tiempo, algunos llevaban solo semanas, pero otros más de 5 meses detenidos en distintos centros penitenciarios ahí estadounidenses con condiciones deplorables, según lo que denunciaban ellos mismos. Yo les comentaba de este primer caso, el bailarín quien estaba ahí en el aeropuerto recibido por toda su familia que había llegado para poder darle el apoyo, por supuesto, le decían levanta la mirada, tú estabas ahí de forma regular. Él dice que se fue hace 4 años desde Chile hasta Estados Unidos, a Miami particularmente, en busca de oportunidades y es ahí donde él entonces es detenido 4 años después a propósito de esta terrible situación migratoria que por lo demás también él denuncia, habría una persecución en contra de los latinos. Pasemos a escuchar este ambiente, cómo se vivió ayer el recibimiento de Yerko Aliaga, este bailarín, y también parte de sus declaraciones que entregó una vez que aterriza acá en el aeropuerto de Santiago. Levanta la cabeza, hijo, porque eres honrado, no estaba legal. Mi hermano es un bailarín, mi hermano bailaba en televisión, mi hermano estaba legal. Bendiciones. Los trataron pésimo. ¿Dónde estuviste recluido? Nos tuvieron en Chrome y ahí nos tenían durmiendo en una sala, en el piso, en el suelo. Bueno, solo quiero decir que hay mucha gente que lo está pasando mal, gente que hace las cosas bien, que está luchando por un futuro y que tiene que someterse a cosas que son totalmente denigrantes. Lo único que puedo decir es que vienen muchos compatriotas que lo están pasando mal. 4 años pagando mis impuestos, pagando mis taxes, haciendo profesión, coreografiando artistas, haciendo muchas cosas, coreografiando los premios Billboard. El trato que te dan es pésimo. Tirado en el suelo, en una sala que le llaman la hielera, imagínate, te puedo decir, a 12 grados, sin colchonetas, sin frazadas, sin nada, durmiendo en el piso, más de 30 personas en una sala que es para 9 personas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuvimos del 28, yo estoy del 28 de abril. Pero hay gente que lleva del 4 de febrero, firmó su deportación y todavía recién viene en el vuelo. No, solamente iba manejando y por mi licencia de conducir. Y por latino, o sea, en el fondo te chequean tu placa y si eres latino te hacen el control y de ahí directo a Chrome. Y eso... ¿No hay forma de apelar? Nada, no, eso no existe allá. Allá solamente te manejan a tu disposición. Imagínate, a nosotros nos dijeron que íbamos a salir, que el vuelo venía directo a Chile. Nos trasladaron a otro lugar. Después nos decían que ya estábamos listos, nos sacaban, nos tenían 2 días en una sala y te volvían de nuevo para adentro, o sea, todo psicológico, pero gracias a Dios estoy con mi familia y eso es lo que más me importa. Sí. Imagínate, hay gente que estaba trabajando en el estadio, en el Inter de Miami, que estaban en la construcción, llegó la migración, se llevó a la mitad de los trabajadores. O sea, ya no es algo que sea por algún delito o algo, ya totalmente es persecución al emigrante.
Claro, esa acusación es importante porque supuestamente las personas que tienen que salir de Estados Unidos son las que se encuentran en condición migratoria irregular. Y frente a eso también, Claudio, preguntarte, número uno, eso, y dos, si es que hay información de nuevos vuelos que lleguen a Santiago de Chile, porque lo que escuchábamos recién es que él decía, hay más compatriotas que lo están pasando mal. En este caso fueron 40 y algunos dicen 44, 45, pero supuestamente ¿podrían venir más vuelos en las próximas horas? Sí, totalmente. De hecho, este testimonio es tan relevante, el que escuchamos de Yerko Aliaga, porque él también acusa esta persecución a la migración a propósito de la llegada de Donald Trump al poder, porque hay muchas personas que sí tienen sus permisos, que sí tienen sus visas, sin embargo, al ser latinos se estarían expulsando igual. Y ahí respondo tu próxima pregunta. De hecho, ayer llegaron 44 chilenos, pero también habían muchas personas que creían que sus familiares venían en ese vuelo, sin embargo, lamentablemente no venían ahí. Por eso, efectivamente, van a haber más vuelos. De hecho, nosotros pudimos conocer hace algunas semanas el caso de Catalina, allá en Temuco, que fue detenida en una redada migratoria y ella supuestamente estaba en la lista, debía venir ayer, sin embargo, no alcanzó a viajar, no pudo viajar, por eso deberían llegar ya las próximas semanas nuevos vuelos, porque esta política antimigración del gobierno estadounidense es algo que llega y llega para quedarse, al menos mientras esté al mando Donald Trump. Él ha sido bastante, ha hecho énfasis en eso desde previo a que llegara a su mandato. Era de hecho una de sus políticas con la que fue elegido por parte de los estadounidenses. Nosotros igual ayer conversábamos con esto que tiene relación con la detención en distintos momentos. Por ejemplo, algunos estaban en sus trabajos, otros fueron detenidos cuando fueron en controles vehiculares, pero acá lo que llama la atención es que hay muchas personas también que tenían familias, que por ejemplo, chilenos que estaban casados con estadounidenses, que estaban esperando el trámite para obtener la ciudadanía, o chilenos que tenían la visa waiver vencida, que ese es el mayores casos que se estarían dando a propósito de este incumplimiento a las políticas de migración estadounidense. Conversamos con otras personas que también se refirieron en particular a sus casos, chilenos que llevaban bastante años en Estados Unidos, bien digo, y que también tenían, por otra parte, su visa waiver vencida, pero jamás pensaron que iban a ser deportados. Pasemos a escuchar lo que ellos comentaron. ¿Estás feliz de ver a tu familia? Sí, obvio, estoy feliz de ver a mi familia, era lo que más querían. ¿Hace cuánto tiempo estabas esperando? Hace unos 50 días más o menos, tuve 10 meses, o sea, 10 días preso y 40 en migración. Entonces me pasó la visa, está muy racista ya. Sí, uno no te dan ni corte para los chilenos. No, ni para pelear el caso. Firmé la deportación y te tienen ahí esperando todo el rato y de cárcel en cárcel. Nada, llamar nomás, pero por 20 segundos. Malo, no me dejaron ver a mi familia, mis hijos son americanos, no me dejaron ver a mi hijo, despedirme a mi señora, me robaron mi dinero, mi maleta, todo. Yo estaba haciendo cosas ilegales, no miento, pero fue algo malo, yo no hacía daño, pero nos trataron como unos perros. Fueron cárceles psicológicas, 5 cárceles pasé, federales, county, no, todo mal, pero eso no importa, lo importante es que nos dejaron despedir de mi familia. Mis hijos tienen autismo, son gringos, mi señora es gringo, 8 meses y 3 meses peleando el caso y decían que iba a ganar el caso, pero eran 2 años presos. Sí, fue mala, ellos abusan de los latinos, se ríen de nosotros, por ejemplo, los afroamericanos, ellos son los sheriffs y nos tratan como perros. La comida nos dan así un cuaque, un pedazo de jamón y ya. Pero la mayoría, los que están ahí detenidos, lo veía que todavía tenían su traje de trabajo, sus botas de trabajo, todos los pescan en cualquier lugar. Estuve en Chicago, pero me detuvieron en Arkansas. Me trasladaron primero era Texas, después como 4 otros lugares en Texas, después a Nueva México, después a Luisiana y después para acá. 3 meses detenido. Era súper difícil. Algunas veces no nos alimentaban, nos hablaban loco, nos faltaban el respeto. No me han dejado bañar por 3 días, ni cepillar los dientes. Trabajaba en una granja en Chicago y haciendo un negocio en las redes sociales. Fue por los papeles, solamente por la visa. Se me expiró y lo que uno busca es poder tener nuevas oportunidades en otro país que está mejor avanzado. Hay una mejor economía, un mejor orden. Gracias a Dios pude conocer el amor de mi vida allá. Allá se estaba poniendo muy estricto y estaban a todas agarrando, teniendo o no establecido una ciudadanía o permisos de trabajo y todo eso. Estaban agarrando a todos por igual y metiéndolos para sacarlos del país, pues. En vez de no estar los medios para apelar,
porque sí es bastante caro para pelear los casos allá. Hay gente que le cuesta un poquito más en ese sentido, pero hay gente que se esfuerza para poder luchar por la familia que ellos tienen allá, tienen hijos y hay gente encerrada que ya lleva demasiados meses y eso es triste. Claro, ahí hay varias interrogantes que quedan, Claudio. Entre ellas, ¿cómo se produce este proceso? La información que se le va entregando a los familiares, la coordinación. ¿Hay una coordinación entre las autoridades chilenas y las de Estados Unidos? Lo digo porque habían varios papás con la incertidumbre, papás y mamás, si acaso venían o no sus hijos, sus familiares. En el caso de Natalia Gallardo, que en sí llegó, ahí le habíamos contado antes la historia de ella. Pero hay otro caso, el de Catalina Torres, donde su padre se enteró en pleno aeropuerto que no le habían permitido subir al avión. ¿Qué más detalles se conocen al respecto? Sí, por eso es tan relevante, Pati, contarle a la gente que este es el primer vuelo, pero que quedan varios chilenos más que están en Estados Unidos, como es el caso de Catalina Torres. Estaba el papá, Luis Torres, con quien nosotros habíamos conversado hace algunas semanas atrás. Particularmente él nos decía que su hija llevaba 2 meses detenida en Estados Unidos y ella estaba detenida porque se le había vencido la visa waiver. Ella llevaba 9 años en Estados Unidos, se había ido desde la ciudad de Temuco en busca del sueño americano a Estados Unidos allá, donde ella se desempeñaba en distintas labores de cocina, de babysitter, y sin embargo él creía que su hija podía llegar en el vuelo de anoche según información que le habían entregado desde el consulado. Sin embargo llega allá y su hija no estaba en esta lista, la lista de los 44 chilenos que estaban siendo deportados, y ahora se estaba comunicando con ella según lo que nosotros pudimos conversar, y nos dice de que por lo demás también es muy costoso poder hablar con su hija que está allá detenida en una prisión de Luciana, porque aproximadamente cuesta $50, o sea 50.000 pesos chilenos más o menos, el poder comunicarse unos minutos solamente para saber cómo está, y según lo que él mismo ha contado, su hija no está en buenas condiciones, según también lo que es similar a lo que dicen las demás personas que llegaron el día de ayer ahí al aeropuerto de Santiago. Conversamos con él estaba bastante afectado, obviamente, eso sí, a la espera de lo que va a decir el consulado, Cancillería, a propósito de que cuando estaba este caso, cuando él hizo público el caso de su hija que ya llevaba 2 meses detenida en Estados Unidos, se comunicó con el consulado y le comunicaron que aproximadamente se podía tardar entre 90 a 180 días el periodo de deportación, y sin embargo tampoco se informaba el día exacto cuándo iba a ser traída su hija. Sin embargo, el día de ayer también él pensaba que podía ser esa jornada en que se podría encontrar con Catalina Torres, esta joven que también fue detenida allá en Estados Unidos. Pasemos a escuchar el momento donde el padre se entera lamentablemente que su hija no venía en el vuelo, y también las declaraciones posteriores a ver este seguimiento del caso y de los chilenos que todavía no son deportados desde Estados Unidos. Nos la subieron al avión. Por favor, cuéntenos qué está sucediendo. ¿Con quién conversa usted? Yo estoy hablando con mi hija directo en el reclusorio de Ridgewood en Luisiana. ¿Cuál es su nombre? Luis Torres, yo soy el padre de ella. ¿Y ella se llama? Catalina Torres Cofré. ¿Y por qué motivo está ella allá? La visa vencida, amigo mío. Por favor, denme un apoyo, no me den en el suelo. Quiero a mi hija aquí en este país. Ella que es ciudadana chilena se merece el respeto. No puede estar engrillado una semana sin comida porque se le ocurrió por un papel vencido. Está todo firmado, está todo listo. Deportación y el salvoconducto para viajar. ¿Cuándo va a venir de nuevo? Cuando se le ocurra a ellos, por favor. ¿A quién vamos a pedirle ayuda? ¿A quién le pido ayuda, viejo? Pero tuvo la mala suerte que este gobierno de Trump tomó a todos los emigrantes por bueno o por malo, y la tomaron detenida saliendo de donde ella vivía. Tiene que venir la Cata en este vuelo y tienen que venir un montón de chilenos más, y entre medio vienen los que uno no quiere, los que dejan mal el país en todas partes del mundo, y eso tenemos que diferenciar. Estados Unidos es el país del primer mundo, ¿cómo no va a diferenciar delincuentes de inocentes? Sí, una vez que llegan estas 44 personas deportadas, pasan por el registro civil, son identificadas, a ver si es que es la misma lista que manda Estados Unidos, y ahí también se logra detener a 3 personas. Son 3 personas que tenían una orden de detención por distintos delitos que van a pasar también a control de detención durante las próximas horas, porque de estas 44 personas cabe recalcar, eso sí, que 41 venían expulsados por distintas razones. Entre ellas la que más se repetía era por el incumplimiento de las políticas migratorias.
migratorias, particularmente con el vencimiento de la visa waiver. Esta visa waiver que ha estado bastante en el ojo público a propósito de los delitos asociados a chilenos en Estados Unidos. Incluso durante el último tiempo nosotros les comentábamos de la ministra de Seguridad de Donald Trump, del presidente Donald Trump, que fue asaltada, le robaron ahí y era un chileno. Por eso se está dando toda esta situación, que por lo demás también vemos casos como el de Catalina, donde su padre dice hay que diferenciar los que están ahí por el sueño, los que se fueron regularmente y que se les venció la visa, pero que no cometieron ningún delito, y otros que sí estaban delinquiendo, y que particularmente ahí también el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad van a tomar las cartas pertinentes en el asunto. Otro punto importante también que se está aclarando durante las últimas horas es que efectivamente la Cancillería prestó todo lo que tiene que ver con la asistencia consular, si fue otorgada o no fue otorgada a estos ciudadanos chilenos, a propósito de que muchos ayer decían que no habían recibido apoyo. Eso, según lo que dijo el ministro Cordero, va a ser aclarado durante las próximas horas, caso por caso, cómo fue esta situación. Conversamos también con el ministro Álvaro Elizalde con respecto a cómo se están llevando a cabo estas deportaciones, si vienen otras. Pasemos a escuchar lo que él comentó. Chilenos de distintos países del mundo han sido deportados a nuestro país. Y en ese contexto, lo que corresponde es cuando regresen se realicen todos los controles migratorios correspondientes. En este caso, obviamente, ha sido un hecho especialmente noticioso porque concentra un número superior al habitual y porque se enmarca dentro de las políticas de la actual administración del presidente Trump, que ha sido especialmente activa en esta materia. Lo que corresponde particularmente al Gobierno de Chile es realizar el control migratorio, verificar que las personas que regresan son las que están portando el respectivo documento de identificación, en este caso el pasaporte, y en caso de que tengan órdenes pendientes de detención, proceder a poner a disposición a estas personas de la justicia. Sí, 3 personas con orden de detención pendiente, los demás 41 pudieron reencontrarse con sus familias, como muchos de los casos y testimonios que pudimos nosotros también recopilar una vez que llegan ahí al aeropuerto de Santiago pasadas las 12:30 de la noche, la madrugada de este viernes, y que por lo demás también deja a otras familias atentas, pendientes a qué va a pasar con otros ciudadanos chilenos que siguen allá, como el caso que recién escuchábamos de Catalina Torres, esta mujer que ya lleva más de 2 meses detenida en una prisión y que por lo demás no se sabe respuesta de cuándo podría llegar, cuándo podría ser el siguiente vuelo, pero acá lo importante es aclarar también que estas personas son deportadas por incumplimiento a normativas migratorias establecidas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Claro, eso hay que aclararlo y es de esperar que en los próximos vuelos, claro, el problema es la manera en que se está realizando. Porque el punto es que efectivamente al tener las visas vencidas se encontraban en una situación migratoria irregular, a pesar de que algunos de ellos trabajaban y se desempeñaban en distintas labores. Pero el punto es, claro, que estén incomunicados, que no puedan avisarle a sus familias. Los familiares no saben si venían o no en ese avión, la entrega de información. Es el punto que abogaban las familias. Bueno, muchas gracias, Claudio, que estés muy bien. Gracias por la información.